let's get the show on the road. Friday, preview day. Friday, last day for inspection. Welcome to today's video on Friday. Otay Auto Auction. You might have heard of other auctions in the area, but none compared to Otay Auto Auctions. Remember that today, Friday is the last day to register. Just like every single weekend on Saturday, we'll be hosting tomorrow, April 19th, another series of auctions here at Otay Auto Auction. You might have heard of others, but none compared to Otay Auto Auction. Your friend Gabriel Gutierrez is here on behalf of the whole Otay Auto Auction family, giving you the warm welcome to not only this preview video, but also to participate in our auction. 100% online auction, online only, so you have to register on our website, OtayAutoAuctions.com. And remember that the first step is activating your account, registering. Second step is dropping off your deposit here on Fridays, because Friday is the last day for registration and a very important day, inspection day, so you can review and check out every single one of the vehicles that we have on inventory list. All right, that's the second step, dropping off your deposit on Friday. You can also drop it off throughout the week, but Friday is the last day in preparation for our auction on Saturday, tomorrow, April 16th. Thank you for being here with us, your friend Gabriel. We're about to do a little tour here on the yard of Otay Auto Auctions, just so you can check out via the video all the cars that you've seen already on inventory on our website, OtayAutoAuctions.com. And also, very important to remember that you have to bring a valid ID so you can finalize your registration, finalize the paperwork. You'll be getting access onto our platform, live world platform with Otay Auto Auctions, so you can already have that bidding button and be able to bid on your next car here at Otay Auto Auctions. I'm going to translate the information in Spanish to our Spanish-speaking audience. Thank you so much. Que dice, familia de Facebook, arrancamos a toda velocidad. Hoy en día de prevista, estamos en viernes, último día de semana. No solo es último día de semana, pero último día de registro para que puedas participar en nuestra gran subasta Otay Auto Auction. Existen muchas, pero ninguna como nosotros. Otay Auto Auction, subastando más de 200 vehículos. Recuerda que somos una subasta 100% en línea. Todavía seguimos en internet. Es importante que sigas los pasos esenciales, de los cuales te he estado compartiendo en videos previos, para que estés listo para la subasta de mañana. Tienes que activar tu cuenta. Primeramente tienes que registrarte en nuestra página web, OtayAutoAuctions.com. Segundo paso es dejar tu depósito. ¿Okay? Hay dos opciones de depósito, 500 o $1000. 500 si solo apuestas a un carro. Solamente si piensas comprar un carro, $500 es tu depósito, que es reembolsable. ¿Okay? Si no compras nada, se te regresa, te puedes retirar con tu dinero o lo puedes pasar a la siguiente subasta. ¿Okay? También lo puedes pasar a la siguiente subasta y esperar a que puedas apostar, comprar el carro ideal que estás buscando. De toda la selección de vehículos que tenemos por acá, más de 200 se venden sábado tras sábado. Tercer paso, muy importante, tener tu identificación oficial. Identificación oficial, no importa de dónde seas, pero necesitas eso para poder finalizar el papeleo y poder obtener ya el acceso a nuestra plataforma en línea. Recuerda, somos una subasta 100% en línea y abierta al público en general. Todos son bienvenidos, todo el público en general. Hay preguntas por ahí que nuestros participantes en comentarios, nuestros amigos, audiencia bonita, nos dice, oye, ¿ocupo algún tipo de licencia? ¿Ocupo algún tipo de permiso en especial? No necesitas nada más que seguir los pasos que te acabo de comentar. Activar tu cuenta, registrarte. Segundo paso, dejar tu depósito, tener esa identificación oficial para poder ya finalizar papeleo y tener acceso a nuestra plataforma. Tendrás tu propio botón en la página web, OtayAutoAuctions.com. Estarás viendo la subasta en vivo y podrás apostar en tu próximo carro que vas a estar comprando de aquí, de la selección hermosísima de Otay Auto Auctions. Vamos a dar un recorrido aquí en la yarda, la yarda más grande que hayas conocido, Otay Auto Auctions, para que veas
el inventario que tenemos, que por cierto sé que ya lo has visto por ahí en la página web. Por acá tengo el listado. Gracias por estar acá. Ayúdanos a compartir este video. Recuerda que vamos a estar traduciendo la información igualmente en inglés y también en español a nuestra audiencia bonita. Gracias. Vámonos, recio. Gracias, tu amigo y servidor Gabriel Oropesa Gutiérrez, contigo en la cámara para enseñarte esta selección bonita de vehículos. Thank you so much, Facebook family, for your patience while I translate the information both English and in Spanish. We're going to go ahead and check out and give you this tour so you can see the vehicles that we have available here today. Chulada de selección, mira nomás, hoy que vienen los días calurosos tenemos los botes por acá, botecitos pesqueros para aventar el cruise en la bahía. Saludos para la gente hermosísima de Bahía de Los Ángeles que vamos a estar visitando por allá. Una chulada de playa, costa por ahí en la baja. Beautiful boats here, so you could take them out for a cruise on Mission Bay. Mission Bay, go out fishing. We got the motorhomes as well. So we got started on this section this week. But let's go ahead and check out the cars as they appear in order when you see the auction live and running tomorrow, April 16th. Let me go ahead and show you all the vehicles that we have available, starting from number 1. What do you say? Hoy comenzamos por acá enseñándote los botecitos, enseñándote la casa motorhome que tenemos por ahí en subasta para el día de mañana. Pero ¿qué te parece si nos vamos en orden numerical, tal como se te van a presentar los carros mañana en la subasta? Otay Auto Auction, te vamos a mostrar estos vehículos desde el primer carrito que tendremos disponible mañana. ¿Sale? Primer carrito en la lista de inventario va a ser un 2012 Ford Focus. Por ahí lo estoy viendo. El Ford Focus. Muy bonito. Recuerda que viernes es el último día de inspección. Viernes, último día de inspección para que vengas, revises cada detalle de los carros. Después de que hayas ubicado el vehículo en la página web, en la lista de inventario, recuerda que también tenemos la lista física para que vengas a recogerla aquí en persona. Viernes de inspección o también cuando vengas a dejar tu depósito, ya sea viernes o entre semana, nos puedes marcar al 619-661-0808 para preguntas, dudas, algún tipo de información adicional, si es que no la hayas visto ya en la página web otayautoauctions.com. Entonces el viernes te dejas venir. Si viste este 2012 Ford ya le echaste la mira por ahí, hay que revisar también en la página web. Tienes una oportunidad de revisar el número de serie, el número de VIN completamente gratis, ¿ok? Así es que asegura de ver en la lista de inventario. Al ladito vas a tener un botón donde puedes ver el número de serie, el VIN, completamente gratuito. Vas a poder revisar tu carro viernes de inspección. Préndelo, trae tu mecánico, revisa el tapón del aceite. Un detalle muy importante que te voy a compartir en este video. Tenemos un video especial donde puedes ver si el aceite está limpio, ¿verdad? Es un detalle muy importante. Échale huélele el taponcito para asegurar que no esté quemado. Mira por ahí el alrededor, que sea puro aceite el que tiene y que no tenga, no sé, lodo, que tenga algo por el estilo. Revisas el tapón, revisas la vara mágica del aceite. Quieres revisar que el aceite esté, a lo mejor va a estar quemado, pero este está limpio, por ejemplo, y tiene aceite. Estos son de los detalles que tienes que revisar. Igual también prender el vehículo, ponerlo en cambio
para asegurar que sí esté respondiendo la transmisión. Hay diferentes detalles de los cuales puedes revisar, pero te aseguro que la personal de aquí de Otay Auto Auction te va a permitir prender el carro, traer tu mecánico, hacer esa revisión completa para que tengas todo el conocimiento de tu vehículo antes de apostar, ¿ok? Déjame traducir la información en inglés para nuestra audiencia en inglés. Remember, Facebook family, that on Fridays during inspection day, very important for you to not only have already seen the cars on our inventory list on our website, this same list that you see here, physically, you could pick it up on the offices of Otay Auto Auctions during your visit here on Fridays for inspection day. But remember that on our website, we have a free VIN checkup. On our website, free VIN checkup, so you can see the history of the vehicle. Get started there. Get started by viewing our inventory list. Once you come on Friday to inspect the vehicles, check out details like, for example, the oil cap. Check out the oil cap. Make sure that it's nice. It's got the oil on there. It doesn't have any dirt. It doesn't smell burnt. Very important details for you to check. Also, check out the oil stick. Check out the oil stick. Make sure that the oil, if it's not burnt, you know, it could be kind of clean, like this one, for example. It looks fairly clean. This is a 2012 Ford Focus. On our website, it should say running and driving, so make sure that if you bring your mechanic or if you're here with somebody that knows about cars, make sure you turn on the engine. Make sure that it sounds fair. Make sure that you put it on drive. Even though you cannot test drive them, please put them on drive just to see if the transmission responds. Put it in a reverse, just so you could also see that the reverse is equally responding. These are tips that I want to share with our audience here today, just so you could be wary, so you could see what type of information you have to look into a car, you know, and make sure that you have all the information available. Knowledge is power, so you can succeed here. So make sure you take each and every step available so you could buy your next car that you've been looking at here at Otay Auto Auctions. Thank you so much. Ahí les comparto ese detalle en nuestro primer carro, que viene siendo el Ford Focus. También tenemos a carro número 2 por acá. Es el BMW que podemos ver por ahí atrás. Tenemos a un Hondita Cadillac ahí atrás. Aquí enfrente tenemos un Ford 2001. Ford 2001. Carros confiables los Ford. Otro Hondita por ahí atrás. BMW, Chevrolet, Nissan. Carro número 9. Chulada de carro que tenemos por aquí enfrente de tu pantalla. Beautiful car that we have here in front of your screen. This is a 2017 Nissan Sentra. Nissan Sentra here in front of your screen. Ready for you to come and inspect it as well. Make sure you turn on the vehicle. Check the engine. You're allowed to open up the hood. You're allowed to turn on the vehicle. You're allowed to bring your mechanic or somebody that knows about cars, so you could make sure that you have all the information available, all the details on the next car you're about to bid on and about to buy here at Otay Auto Auction. Next car, as you can see, we have a Mitsubishi number 10. 2002 Mitsubishi Diamante. Mitsubishi Diamante aquí enfrente de tu pantalla. Le sigue una Mercedes 2002 Mercedes ML320. Next cars that we see here, the Mustang did not sell. Very few cars have a bottom price, have a minimum price. This one, I believe, had a minimum price. Did not sell last week, but it's here, available for you, up for grabs in tomorrow's auction. Saturday, April 16th. April 16th. Right behind of the Mustang, we have a Beamer, 2005 BMW, a Jaguar, Nissan Rogue, 2011 back there. Followed up by a 2006 Mazda. 2006 Mazda RX-8. Beautiful RX-8 here. Red, short, drop down, Sportster. Carro deportivo por acá, el Mazda, muy bonito. Carro número 18.
2008 Mercedes C300. Moonroof. Sports. Got a pickup truck back there. GMC Sonoma pickup truck. We got the Beamers that are very popular here at Otay Auto Auction. Mini Coopers, or is this the Clubman? Number 25 is going to be a 2006 Mini Cooper that you see here in front of your screen. Come check it out, inspect it. Today is the last day for inspection. And last day, the only day for inspection. I'm sorry, only day for inspection and the last day to register. If you want to participate, 3 easy steps for you to be a part of our auction. The biggest auction you've ever seen. Might have heard of others, but none compared to Otay Auto Auctions. First step, making sure you register your account online. Otay Auto Auctions with an S at the end. OtayAutoAuctions.com. Activate your account, register, drop off your deposit here at the offices of Otay Auto Auction. When you drop off your deposit, make sure you have a valid ID. Third step, valid ID, so you could finalize the paperwork and get access onto our platform, okay? Number 29 for tomorrow's auction is a 2006 Mini Cooper. Followed up by a Nissan, what is this? Jeep Patriot, 2008 Jeep Patriot, right in front of your screen. Number 31 back there is going to be a 2007 Chrysler Aspen. And another Mini Cooper here, German-made Mini Coopers, beautiful with the rack on top, leather interior. Number 33, 2006 Mini Cooper. Wow, we have 3 2006 Mini Coopers back to back. Number 25, number 29, and number 33, all 2006 Mini Coopers. Right behind that, we're going to see number 34, which is a 2004 Saturn. SUV right behind that, Chevy Trailblazer 2003. Fiat. Fix it again, Tony. Beautiful Fiat here, Italian made, number 37. 2013 Fiat 500 Pop. Este es un Fiat que tenemos aquí enfrente de tu pantalla. Carro italiano. Miren nada más, tenemos acá desfilando los Mini Coopers, carros alemanes 2006. Cada uno viene siendo año 2006. Los Mini Coopers que miras aquí enfrente de tu pantalla. Atrás del Fiat nos sigue un Mercedes. Lexus por allá atrás, carro número 39. 2002 Mitsubishi Lancer, todavía más para atrás, el 40. Y aquí enfrente de ti tenemos un BMW, bonito el BMW, mira nada más. Carro número 41, 2006, BMW de la serie 325i. Otro Mustang, carro deportivo de arranque, de todo tipo de selección tenemos, mira nada más. El 45. ¿Qué tenemos por acá? Número 45, te comparto el año. 2005 Ford Mustang. Ese es un 2005 Ford Mustang para que vengas a inspeccionar aquí a los terrenos de Otay Auto Auction. Después de haber activado tu cuenta, dejas tu depósito. Y recuerda que los viernes son días claves para venir a inspeccionar tu vehículo. Los viernes son días claves para venir a inspeccionar, tener toda la información de tu carro al que le vas a apostar. Carro número 46, por allá tenemos el 2005 Honda Element SUV, carro familiar. Como puedes ver detrás del Mustang. We have a 2005 Honda Element SUV, family size vehicle. As you can see, we have all sorts of vehicles. Beautiful selection of vehicles for the entire family, whether it's a first-time car, family car, a replacement vehicle. All sorts of cars available on our auction for Saturday. Tomorrow already. Remember to register, drop off your deposit, bring your valid ID so you can finish up the process. Number 49, 2005 Infiniti FX45. We have a Honda Element SUV. 2009 Honda Pilot.
2009 Honda Pilot SUV. Come check out the engine on this bad boy. Beautiful Honda Pilot. Leather interior. With the rack on top. Got the minivans. It's got a little detail there. It's all cosmetic. Something that you can easily fix. Keep in mind that when you inspect the vehicles, it's very, very important not only to bring a mechanic, have a little bit of knowledge of the vehicle that you're about to bid on, or not a little bit of knowledge, but have all the knowledge that you can. But also, it's very important for you to measure in the cost to make sure that you repair any detail that might need repairing. For example, doing an oil change, doing a tune-up, changing a tire maybe. All those details are very important to take into consideration. Make sure that you think about that, take a note, and add it into your inventory, into your investment. Very important. Es muy importante. Le estoy compartiendo por acá a nuestra audiencia en inglés que cuando estés inspeccionando estos carros, estés viendo los detalles de los carros y vengas a revisarlos viernes, día de inspección, como hoy que te estoy dando este video de prevista. Recuerda que es bien importante, aparte de tener toda la información de los vehículos, también haz haz cuentas de cuánto te va a salir para poder tener el carro funcionando al 100 y pasadito, como dicen por ahí. Parte de tu inversión en el carro, también igual agrégale cuánto te va a costar el tune-up, el cambio de aceite, a lo mejor el cambio de bujías, qué sé yo. A lo mejor un carro tiene una necesidad de reemplazo de una bujía, a lo mejor necesitas reemplazar las llantas. Todo eso es sumamente importante a la hora de escoger, inspeccionar tu carro, de también tener en mente los costos de reparación. Recuerda aprovechar los días de inspección, trae a tu mecánico, trae a tu amigo conocedor de vehículos para que puedas aprovechar al máximo este día de inspección y puedas tener toda la información necesaria para que obtengas éxito en tu próxima compra aquí en Otay Auto Auction. Mira esta camioneta familiar hermosísima. La 69 viene siendo 2011 Volkswagen Rutan. Para aquellos que están buscando una camioneta familiar, muy bonita esta Volkswagen Rutan. El motor está limpiecito, brilloso, para que vengas a inspeccionarle su tapón, su vara del aceite, vengas a encenderlo, asegurar de que el motor suene bien, que los cambios estén respondiendo. Hoy te estoy compartiendo de los mejores detalles que puedes saber, tener en mente y aprovechar cuando vengas al día de inspección. Viernes, día de inspección. Mira nomás esta camionetona, chulada de camioneta que tenemos por aquí. La número 73 que has visto en la lista de inventario, 2010 Mercedes. Es el modelo GLK 350. Yo creo que este se va a ir más o menos en unos 10 mil dolaritos más o menos. ¿Ustedes qué opinan? ¿Cuánto creen que se vaya a ir esta camioneta? Saludos a todos que están por acá en el video. Gracias por tu seguimiento. Gracias por estar aquí en este video de prevista. En la mejor y más grande de todas las subastas que hayas escuchado. Existen muchas, pero ninguna como nosotros. Otay Auto Auctions. Thank you for being here with us. Look at this beautiful Mercedes. This is number on the inventory list. You might have seen number 73. 2010 Mercedes GLK 350. What a beauty of a Mercedes. GLK 350. We have a Ford Crown Victoria right behind that. Ford Crown Victoria. I could see a Bug back there. Volkswagen Bug. Beetle, 2003 Volkswagen Beetle back there. Porsche Cayenne. Very few cars have a minimum price. This Porsche Cayenne has not sold in the last auction, but it's available here for you. If you're looking for a Porsche Cayenne luxury vehicle, luxury SUV,
we have that Porsche for you here, waiting for you. Waiting for a new owner. Tenemos ese Mercedes familiar. También tenemos el Porsche, que en la subasta pasada no se vendió. Muy pocos carros tienen precio mínimo, precio de base, como esta Porsche Cayenne familiar. Muy pocos carros tienen ese precio mínimo. Pero esta chulada de carro familiar, lujoso de la Porsche. Juan Vera Zúñiga y también Otay Auto Auction te extraña a ti, carnalón. Gracias por ese comentario. Gracias por estar acá. Estamos acá cerquitas del aeropuerto Brownfield, así es. Pero estamos en la última salida del Interestatal 905. Última salida del Interestatal 905. Recuerda que es en la última salida, la Siempre Viva Rd. No te vayas a ir de paso, porque ya si te vas de paso, te vas a ir a Tijuana y nos vas a tener que echar una llamada para irnos de parranda. ¿Verdad, carnal? Ahí nos vamos para la colonia El Niño, para cotorrear con los compas de allá. Saludos para Tijuana. Shout outs to all our friends south of the border. Remember that Otay Auto Auctions is located here in San Diego, the last U.S. exit of Interstate 905. Make sure that you take that last U.S. exit, which is Siempre Viva Rd. Don't go past the last U.S. exit, because then you'll be in TJ, south of the border. You'll be in Tijuana. Then you're going to have to hit me up. We're going to have to go party it out. Oh, in TJ, Baja. You're going to have to invite me. We're going to have to spend a whole weekend out there in Baja. No, but the last U.S. exit, Siempre Viva Rd, is a spot that you got to take. Is the exit that you have to take. Number 88 in front of your screen, 2004 Land Rover, Range Rover. Clean title. Beamer here for you. Ford Escape SUV. Is a 2001 Ford Escape, number 86. Prius, if you're interested in a Prius, half gas, half electric. This is a 2010 Toyota Prius, clean title. Beautiful Prius. Got the pickup trucks back there. And another one. Look at this other Prius that we have here. We have another Prius. This is going to be a number 93. Let's check out number 93 here. 2008 Toyota Prius. This is a 08 Toyota Prius. Also, as I see here on the paperwork, it's going to be a clean title, donated vehicle. Remember that our auction is 100%, actually 99% donated vehicles. We also have some bank consignments, repossessed vehicles. Beautiful Beamer that we have over here. Number 99, currently being inspected. 2006 BMW. Hermosísimo la selección de carros que tenemos. Aquí hay una Prius, otro Prius. Acabamos de ver el 2010 por acá. Este es un 2008. Volkswagen bonito que vemos por acá. Número 92. 2008 Volkswagen Jetta. Frente de tu pantalla desde 2008 Volkswagen Jetta. Beauty of a car here. Hood open, ready for you to inspect the vehicle. Man, look at this Jeep Grand Cherokee that we have in front of your screen. Overland Edition. Overland Edition Jeep Grand Cherokee. Beautiful. We got a Nissan Rogue. Actually, a Murano. My bad. Nissan Murano. This is going to be number 90.
Number 90, it's a Nissan Murano 2005 Nissan Murano, frente de tu pantalla. Y enfrente, liderando por aquí los carros, de la mayoría de los carros que hay por acá, los BMW, carros alemanes. Muchas personas que dicen que los carros alemanes o los BMW cuestan mucho para arreglar, pero en realidad que ahorita todo cuesta, la gasolina, todo. Pero si quieres estar tirando el cruising por ahí, quieres tirar el rol de lujo con este carro alemán, este es de las 7 series, 750 Li, serie 7 de la BMW, muy bonito. The 7 Series BMW, this is a 2013 BMW 750 Li. Este es un 2013 BMW 750 Li. Próximo carro, 95, 2011 Toyota Camry. 2011 Toyota Camry. 2009 Honda Pilot, carro familiar. Saturn View, también SUV. Infiniti 2004 FX35 Infiniti. ...108 que vemos por allá... ...2011 Chevy Hhr, rojo como tus ojos... ...red like your eyes... ...that's a 2011 Chevy Hhr... Recuerda que somos una subasta 100% familiar, abierta para todo el público. Abierta para todo el público. Lo importante es seguir los 3 pasos que siempre comparto en nuestros videos. El primero es activar tu cuenta, registrarte en nuestra página web, que viene siendo, señorón, ¿qué dice? El personal por acá, staff de la familia de Otay Auto Auctions, listo para atenderte en día de inspección, para que tengas cada uno de los detalles en el vehículo que estás a punto de apostar. Mira nada más este carro clásico que quiero que veas antes de que siga por acá. 3 pasos fáciles de seguir para poder ser partícipe de nuestra gran subasta. Activar tu cuenta en la página web. Segundo, dejar tu depósito aquí en los terrenos de Otay Auto Auctions. Dejar tu depósito, traer una identificación oficial. Trae una identificación oficial. Mira nada más este carrito muy bonito que quiero que veas. Carro clásico. ¡Wow! Aquí quiero finalizar el video para que veas este carro clásico bonito que tenemos por acá. Ah, ya le quitaron la numeración. ¿Ya está vendido este carro? No, es para la próxima semana. Oh, es para la próxima. Sí. Ah, bueno, pues les estamos dando por aquí una prevista pequeña de lo que vamos a tener en la próxima semana. Ya tenemos por acá esos vehículos que están llegando, porque recuerda que cada sábado vendemos más de 200 vehículos aquí en Otay Auto Auction, subasta 100% abierta al público. Todos pueden participar, solamente tienen que seguir esos 3 pasos, porque recuerda que nuestra subasta es en internet, nuestra subasta es 100% en línea, así es que tienes que activar tu cuenta en nuestra página web otayautoauctions.com. Tienes que dejar tu depósito aquí en las oficinas de Otay Auto Auctions. Al dejar tu depósito, el tercer paso es tener una identificación oficial, no importa de dónde seas, pero necesitas finalizar el papeleo con tu identificación oficial. Ya con eso tendrás acceso a nuestra plataforma Live World, plataforma de Otay Auto Auctions, donde vas a tener tu botoncito para poder apostar y estar en la guerra de apuestas. Emocionante, tienes que experimentar esta subasta. Otay Auto Auctions, de la más grande que hayas conocido. Existen muchas, pero ninguna como nosotros. Así es, familia de Facebook, gracias por estar acá con nosotros en este video de prevista. Ya les mostramos por ahí unos botecitos, barcos, motorhome, de todo tipo de vehículos que tenemos disponibles, carros lujosos, deportivos, SUVs, familiar, minivans, carros sedans, de todo tipo de vehículos, hasta los chiquitos por ahí, los Mini Coopers que vimos varios en línea. Todo tipo de vehículos para la familia. Gracias por ser parte de este video de prevista. Y recuerda, si tienes más preguntas que no hayas visto por ahí en nuestra página web, Otay Auto Auctions, con S al final, otayautoauctions.com. Márcanos, estamos esperando tu llamada. 619-661-0808, 619-661-0808.
Gracias por ser parte de este video de Prevista. En viernes, como todos los viernes que te traemos estos videos de Prevista, mostrándote el carro que a lo mejor ya has visto por ahí, o los carros que hayas visto en nuestra página web. Lista de inventario que se actualiza cada miércoles. Esa lista de inventario se actualiza cada miércoles. Y los viernes son días claves. ¿Por qué? Porque no solamente es el último día para que te registres, pero es el día de inspección. Tienes que venir a inspeccionar los carros de los cuales estás interesado. Y te dejo con esta información, esos 3 puntos claves para participar. Gracias por ser parte de este video, por ser parte de la familia Otay Auto Auctions. Y te esperamos ya mañana. Regístrate para que puedas participar en nuestra guerra de apuestas mañana, sábado 16 de abril, sábado de subasta, aquí en la mejor y la más grande de las subastas, Otay Auto Auctions. Existen muchas, pero ninguna como nosotros. Así es. Thank you so much, Facebook family, for being part of this preview video, for being patient while I translate the information both in Spanish and in English. Remember that 3 easy steps for you to follow so you can not only participate but succeed here at Otay Auto Auction. E-Class Mercedes. Yes, we have all sorts of Mercedes out here. Beamers, Mercedes. ¿Cuánto por el Chevy 4 puertas? Chulada de carro. Este va a ser partícipe en nuestra subasta de la próxima semana. No de mañana, pero la próxima, ya para que veas una probadita de lo que vamos a tener ya para el próximo sábado. Todos los sábados vendemos más de 200 carros aquí en Otay Auto Auctions. Gracias. This car that you see right behind me, beautiful classic vehicle, will be part of our next auction. Not tomorrow's auction, tomorrow Saturday, April 16th, but the following Saturday, which will be, if I'm not mistaken, the 24th, right? 23rd? 23rd. It's going to be a part of our next auction. Not tomorrow, but the following Saturday, all right? But tomorrow, make sure that you already register and you are already prepared so you could participate in the war of the bids. War of the bids. If you have not experienced the auction online, you have to make sure to register. 3 easy steps that I shared with you here in this video and been sharing throughout the video series here at Otay Auto Auction. First step is registering, activating your account online. Second step is dropping off your deposit. There's 2 options for you to drop off a deposit. If you're bidding and buying one car, a $500 deposit is required for one car. If you're bidding, can I go? Let's see some cars. Yes, can I go to location Otay? Yes, you can come to the location during inspection period. Today is inspection day, so you could come to inspect your vehicle, but you have to register. You have to register in order to inspect the vehicles. Let's see some cars. We've been here on the video for about 35 minutes plus, showing you some of those vehicles that you have already seen on our inventory list. Inventory list, OtayAutoAuctions.com. All right. Thank you for being with us. Make sure you register. Drop off your deposit. There's 2 options. 500 if you're bidding on one car. If you're buying multiple cars, the deposit goes up to $1,000. All right, $1,000. Doesn't matter if you're buying 3, 4 cars. $1,000 deposit for 2 or more vehicles. So only 2 options in deposit, either 500 or 1,000. All right, 500 or 1,000. Third step to take is making sure you bring your ID. Once you drop off your deposit, bring your ID so you can finalize the paperwork and get access onto our live world platform. You'll be having your own bidding button and you'll be able to participate in this war of the bids. All right, here in the biggest yard you've ever seen, the biggest auction in San Diego and ever. You might have heard of other auctions, but none compared to Otay Auto Auctions. We'll see you in tomorrow's auction, Saturday. Selling over 200 vehicles here at Otay Auto Auctions. On behalf of the family, Otay Auto Auctions, we invite you to participate. Thank you so much, your friend Gabriel Gutierrez. It's been a pleasure being here with you guys. Hope you guys are doing awesome, and I'll see you in tomorrow's auction. 9 a.m. sharp, 9 a.m. 9 de la mañana, nos vemos mañana en nuestra subasta de todos los sábados. Listo para vender más de 200 vehículos para que tengas tu próximo vehículo lujoso, deportivo, familiar,
a la Motorhome que tenemos por allá, Casa Camper, los botecitos que tenemos de todo tipo de vehículos, de la mejor selección aquí en Otay Auto Auctions. Gracias, thank you. We'll be selling over 200 vehicles tomorrow, so make sure you register. Make sure you click into the Facebook Live so you can see our live auction like every single Saturday. Otay Auto Auctions. Thank you so much, Facebook fam. Appreciate you.